Buenas, chicos. Bueno, en esta sesión lo que vamos a ver es el cálculo de la recta tangente a la gráfica de una función pasando por un punto. Bien, bueno, aquí os he puesto un dibujito y tenéis la función f de x igual a x al cuadrado menos 4, que es esa de ahí. Y lo que nosotros vamos a hacer es calcular la ecuación de esta recta de aquí. Es la recta tangente a la gráfica pasando por este punto de aquí. Bien, ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues realmente lo que vamos a utilizar es la fórmula de la ecuación de una recta. Y para eso sabemos nosotros que necesitamos, para dar la ecuación de una recta, necesitamos la pendiente de la recta y un punto por el que pase. Pues eso es lo que se trata de buscar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues lo que sí que tenemos que saber es que la recta tangente tiene que cumplir esto que os pongo aquí. Bien, la recta tangente va a cumplir siempre que pasa por el punto a f de a y su pendiente es la derivada de la función en el punto. Eso ya lo sabíamos nosotros por definición. Nosotros sabemos que la pendiente de la recta tangente realmente es la derivada de la función en el punto. Bueno, pues teniendo en cuenta estas dos condiciones, la ecuación de la recta tangente sería esta de aquí. Esta formulita de aquí podéis estudiarla de memoria o bien podéis directamente aplicar otra que yo os voy a enseñar más adelante. Pero en principio esta sería la ecuación de la recta tangente, teniendo en cuenta que pasa por el punto y que su pendiente es la derivada de la función en el punto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que pasa por el punto y que su pendiente es la derivada de la función en el punto. Esas son las condiciones que cumple la recta tangente. Bien, bueno, pues vamos a ver con un ejemplo cómo se calcularía. Aquí tenemos, este ejemplo está en el libro, dice calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función esta de aquí, x al cubo menos 6x al cuadrado más 11x menos 5 en el punto x igual a 3. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación de la recta tangente, que sería esta según la formulita que tenemos anteriormente. Y menos f de 3 igual a f' en 3 por x menos 3. Este f' en 3 sería la pendiente de la recta y luego f de 3 y el 3 nos indica que pasan por el punto 3f de 3. Esas son las condiciones que tiene que cumplir la recta. Bien, una vez que tengo eso, pues lo que tengo que calcular es todo eso que necesito, f de 3 y f' en 3. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta, os he puesto este dibujo para que veáis que todas estas rectas que están aquí, esta verde es la tangente. Y después yo os he pintado aquí 3 rectas más en color morado que son paralelas a la tangente. Bien, todas esas tienen la misma pendiente. Todas estas rectas tendrían como pendiente f' en 3. Bien, pero nosotros no queremos una cualquiera de estas. Queremos justo esta de aquí, que es la que es de verdad tangente. Por eso que se tengan que cumplir las dos condiciones. No solamente que la pendiente sea f' en 3, que eso se tiene que cumplir obligatoriamente, pero que además la recta tiene que pasar por el punto 3f de 3. Bien, bueno, pues volvemos a nuestro problema y entonces lo que tenemos que calcular es f de 3. Para calcular f de 3 basta sustituir el 3 en la fórmula de mi función. Sustituimos y nos da 1. Y luego calcular f' en 3. Para calcular f' en 3 calculamos la derivada de f, la general, y luego sustituimos la x por 3. Es decir, calculamos la derivada en una función polinómica. Su derivada sería esa de ahí. Y sustituyendo en 3 nos sale que es 2. Con lo cual tenemos la pendiente y f de 3. Pues teniendo esas dos cosas, basta sustituir en la ecuación que hemos puesto al principio y tendríamos y menos 1 igual a 2 por x menos 3. Hacemos las cuentas y obtenemos que esta es la ecuación de la recta tangente. Observa que lo único que hemos hecho es aplicar directamente la fórmula. Bien, la formulita que teníamos antes, que es esta de aquí, y menos f de a igual a f' en a por x menos a. Como queremos la recta tangente en el punto x igual a 3, por eso hemos puesto y menos f de 3, f' en 3 y x menos 3.
En nuestro caso, al hacer eso, pues hemos obtenido esta ecuación de aquí. Bien, es muy importante esto que os he comentado aquí y me gustaría volver a hacer hincapié. Vamos a ver, todas las rectas que tienen la misma pendiente son rectas paralelas. No me sirve una cualquiera, me sirve justo la tangente. Entonces, por eso la recta tangente tiene que cumplir dos condiciones. La de que la pendiente es la derivada de la función en el punto, pero además que pase justo por el punto, para quedarme justo con esta recta verde de aquí. ¿Bien? Bueno, ¿podemos hacer esto de otra forma? Pues sí. Nosotros sabemos que la ecuación de una recta es esta de aquí. Si os sabéis esta ya, pues yo no me estudiaría la otra fórmula, yo lo haría directamente con esta. Pero bueno, como queráis. Yo sé que la ecuación de una recta es igual a mx más n. Bueno, pues en el caso de la recta tangente tendrá que cumplir que pase por el punto y que su pendiente sea la derivada de la función en el punto. Así que calculo las coordenadas del punto, como pues sustituyendo igual que lo he hecho antes, 3f de 3 sería el punto 3, 1. Y luego calculo la derivada igual que lo he hecho antes, me da 2. Una vez que tengo la pendiente y el punto, ¿qué tengo que hacer? Me voy a la ecuación de mi recta y la m la puedo sustituir ya por 2. Así que tendría igual a 2x más n. Y ahora, ¿cómo averiguo la n? Pues para averiguar la n sustituyo el punto. Y entonces, ¿qué me queda? Pues donde pone una i, pongo yo el 1. Y donde pone una x, pongo el 3. Hacemos las cuentas, despejamos y la n me sale menos 5. Así que la ecuación sería igual a 2x menos 5. Lo mismo que nos había salido antes. Lo podéis hacer de una manera o de la otra, como más os guste. Bueno, pues una vez que calculamos la recta tangente, también podemos calcular la recta normal, que es esta de aquí. La recta normal es una recta que es perpendicular a la tangente. Forma un ángulo de 90 grados con la tangente, pasando por ese punto que nos indican. ¿Qué características tiene la recta normal? Bueno, pues la recta normal, la única característica que tiene es que pasa de nuevo por el punto. Bien, la recta normal pasa también por el punto. Bien. Y su pendiente, que eso es lo importante, es esta de aquí. La pendiente de la recta normal, que por eso le pongo a la m aquí este simbolito, eso significa la pendiente de la recta normal. La pendiente de la recta normal es menos 1 partido f' en a, es decir, menos 1 partido por m, siendo m la pendiente de la tangente. Entonces, una vez que yo tengo la pendiente de la recta tangente, ¿puedo tener la de la normal? Pues sí, es su opuesta inversa. Y la ecuación de la recta, pues es del mismo estilo que la otra, la única diferencia que tiene es la pendiente, que es una pendiente distinta, menos 1 partido f' en a. Pues volvemos a nuestro ejemplo, si el punto era 3f de 3, que es el 3, 1, la pendiente ahora sería, si f' en 3 era 2, pues la pendiente ahora es menos 1 partido por 2. Y ya monto la ecuación de la recta de la misma manera que antes. Y despejando obtenemos esa de ahí. Bien. Bueno, pues con esto espero que haya quedado claro cómo se calcula la recta tangente a la gráfica de una función en un punto y la recta normal. A continuación, pues vais a hacer algunos ejercicios que yo os voy a colgar en la plataforma.